Muy buenos días a todos. Estamos complacidos como Comité de Asfalto de recibirlos nuevamente en la serie de webinars que estamos acostumbrados a realizar. El webinar de hoy día tiene como objetivo presentar nuevamente el sistema PG en sus etapas de implementación y un paso antes en sus fundamentos, para lo cual hoy día contaremos con dos excelentes expositores. A nombre del Comité de Asfalto queremos agradecer su presencia. Siempre es muy bienvenido que estén por acá, más aún en esas instancias técnicas que podemos compartir con ustedes. En esta ocasión, el seminario será dirigido por el señor Rogelio Zúñiga, director del Comité de Asfalto, así que paso a Rogelio para que pueda seguir con el seminario. Gracias, Cristian. Bienvenidos todos, sobre todo nuestros expositores, ¿ya? Y todos los asistentes. Esperamos que esto sea de interés, ¿ya? Que podamos realmente aprovechar. Bueno, disculpen el inconveniente técnico. Aquí está, digamos, todos quienes somos el comité, la Corporación de Asfalto, ¿ya? Todos nuestros socios, constructoras, proveedores de asfalto, proveedores de aditivos, laboratorios, empresas de ocultación, de ingeniería y universidades, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, damos continuidad a lo que hemos venido desarrollando desde el año 2021, 2022, con distintos tipos de actividades, ¿cierto?, vía webinar, tema que tuvimos que vivir, ¿cierto?, a raíz de la pandemia y empezar a comunicar de una forma distinta. Hoy día este es el primer webinar del 2023. Aquí hay algunos, ¿cierto?, de lo que hemos desarrollado en el pasado. Y esto es solamente para poder demostrarles, ¿cierto?, que hay una continuidad con lo que tenemos como comité. Hoy día, ¿cierto?, nuestros expositores es Andrés Posada, y él es químico de la Universidad de Colombia, magíster en Ciencias Químicas de la Universidad de los Andes, Colombia, y doctorado en Química de Polímeros de la Universidad de Beirut, Alemania. Actualmente se desempeña como especialista internacional de productos de reometría en Anton Park, empresa relacionada con el grupo Anamin Group. Él nos va a presentar todos los fundamentos técnicos, ¿cierto?, y teóricos de lo que significa el tema de la reología asociado a lo que estamos hablando de ligantes con grado de desempeño. Y posteriormente Francisco Rebolledo, constructor civil de la Universidad Católica de Chile, que actualmente se desempeña como jefe del área ligante del Centro de Investigación y Desarrollo Bitumic, CDI, que tiene más de 7 años de experiencia en el área legal y particularmente en el desarrollo e implementación de pruebas y caracterización de ligantes y mezclas asfálticas. Nos va a presentar la parte experimental, la parte de lo que vivimos en el día a día, ¿cierto?, con todo lo que nos va a comentar Andrés anteriormente. Así que, sin más, le doy el pase a Andrés para que pueda hacer su presentación. Así que el mejor de los éxitos y esperemos que podamos aprovechar de la mejor forma, digamos, las dos presentaciones. Por supuesto. Un par de comentarios, Andrés, discúlpame. Toda la comunicación y todas las consultas, ¿cierto? En la pantalla ustedes tienen ahí una ventana, ¿cierto?, donde dice preguntas y consultas. Por favor, la forma de comunicarnos va a ser a través de eso. Así que ahí pueden escribir sus consultas y al final de la presentación o de las presentaciones vamos a hacer la lectura y ojalá la respuesta, digamos, a las consultas o inquietudes que puedan tener. Así que buenos días a todos. Adelante, Andrés. Vale, voy a aquí compartir la pantalla con la presentación. Espero todos puedan verla, ver mi pantalla con la presentación. Primero que todo, muchísimas gracias, Rogelio, por la presentación, por la introducción. Buenas tardes aquí en Alemania, buenos días allá en Chile. Muchas gracias por permitirme participar en este encuentro. Mi nombre es Andrés Posada. Yo trabajo como especialista internacional de reometría en Anton Park. Cuento con un pregrado, una maestría en química y un doctorado en química de polímeros
Soy parte de Anton Par desde hace 8 meses y esta es mi primera participación en un evento de esta índole, siendo parte de la empresa, por supuesto, y por tanto les agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar aquí y poder hacer esta presentación. Bienvenidos a este seminario de hoy, enfocado en radiología de asfaltos y medidas de bitúmenes mediante DSR. Bien, los temas que trataremos el día de hoy serán, primero, una pequeña introducción, en donde bosquejaremos la importancia y las ventajas que ofrece la caracterización reológica de materiales bituminosos mediante el DSR o reómetro de corte dinámico o de esfuerzo cortante dinámico. Luego haremos una breve introducción, recordatorio sobre los conceptos básicos de la reología, con énfasis en ensayos oscilatorios. Y por último, hablaremos acerca de algunos métodos de caracterización reológica desarrollados específicamente para asfaltos, su relación con el sistema SuperPave y su clasificación por desempeño, también conocido como clasificación PG. Bien. Hoy en día, como todos sabemos, vivimos en un mundo altamente globalizado y ajetreado, en donde la necesidad de desplazamiento con fines comerciales, por ejemplo, transporte de materiales, mercancías y o fines particulares, como ir al trabajo, viaje de negocios, vacaciones, son imperativas y son una necesidad de primer orden a nivel económico y social. Por lo tanto, la demanda de materiales que nos permitan y que aseguren dicho desplazamiento a través del tiempo es bastante elevada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los combustibles que ya cuentan con una agenda propia en el panorama internacional. Otro gran grupo de materiales absolutamente relevantes y claves para el desarrollo socioeconómico de un país o una región son aquellos que componen la malla vial o el camino por donde se realizará este desplazamiento. Estamos hablando de los asfaltos y es un tema que pues, nos ocupa en esta oportunidad. Bien, la alta demanda por los materiales bituminosos hace que su estudio sea de vital importancia para su aplicación. La caracterización mecánica de estos materiales mediante el DSR ofrece soluciones técnicas de manera rápida, precisa, eficiente y sostenible a través del tiempo. Así, los ensayos realizados a través del DSR deben proveer una información o proveer información sobre los siguientes procesos que notamos en los asfaltos, como lo son el agüellamiento, la fractura por fatiga del material, la fractura por estrés mecánico y su procesibilidad durante la instalación. Como ya lo mencioné, el DSR puede ser utilizado, entre otras cosas, para medir bitúmenes. Sin embargo, la caracterización reológica de mezclas asfálticas está limitada hasta cierto punto, debido a que los asfaltos, como bien sabemos, contienen material particulado de un tamaño considerable en muchos casos. Si bien existen métodos que aminoran estas limitaciones para mezclas con un tamaño de material particulado un poco modesto o moderado, como por ejemplo lo pueden ser ensayos de tensión, ensayos de corte con condiciones particulares, se ha encontrado que la caracterización del ligante que conforma el asfalto puede ser suficiente para predecir la estabilidad del asfalto a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia nos ha demostrado que existe una correlación directa entre el desgaste de una vía y las propiedades mecánicas del ligante usado para su construcción bajo condiciones de tráfico esperadas y condiciones climáticas normales. Bien, en los últimos años, las medidas utilizando el reómetro dinámico de corte ha tomado una altísima relevancia alrededor del mundo. Así, por ejemplo, metodologías de caracterización de ligantes clásicas, como los ensayos de penetración o los ensayos o los test de anillo y bola, han sido complementados por medidas reológicas en un amplio rango de temperaturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las agencias gubernamentales que administran las vías adoptaron las mediciones mediante el DSR como estándares dentro de sus especificaciones técnicas y legales para poder medir el desempeño y la durabilidad de los materiales bituminosos ya hacia comienzos de la década de los años 90 a través del programa SHRP, por sus siglas pues en inglés, Strategy Highway Research Program. Y producto de este programa se desarrolló el sistema de clasificación por desempeño PG para dichos materiales.
de este sistema hablaremos más adelante. Y cabe resaltar ya desde de esta instancia que el DSR es una parte fundamental del desarrollo y de la clasificación por desempeño. Bien, ¿por qué es relevante utilizar un DSR? Los estándares internacionales exigen el cálculo de parámetros reológicos en unidades absolutas, es decir, unidades independientes de la geometría de medición utilizada, para poder asegurar la repetibilidad y la reproducibilidad de esas medidas o esos cálculos de los parámetros reológicos. Esto es solamente posible si los datos se producen con geometrías de medición absolutas estandarizadas, es decir, sistemas de medición descritos en la ISO 3219/2. Dos sistemas de medida absolutos son con distintas dimensiones, calcularán, luego del refinamiento de los datos crudos adquiridos desde el dispositivo, por supuesto, el mismo valor numérico para una propiedad reológica, como lo puede ser, por ejemplo, la viscosidad. Dentro de las geometrías de medición absolutas, encontramos el caso de los cilindros concéntricos, que nos sirven para medir propiedades reológicas de líquidos de baja viscosidad, conformaciones de tipo cono-plato para la medida de líquidos y de dispersiones con un tamaño de partícula limitado. Y uno de los más utilizados, la conformación plato-plato, que nos sirve también para estimar las propiedades reológicas de materiales tales como geles, engrudos, sólidos suaves, polímeros fundidos y, pues, por supuesto, ligantes asfálticos. Bien, vamos a continuar con algunos conceptos básicos de reología que seguramente para muchos de ustedes ya son conocidos. Bien, primero, ¿qué es la reología? La reología es la ciencia que estudia el comportamiento de todos los materiales al fluir o al ser deformados. La etimología proviene, pues, de los dos prefijos griegos rei, el fluir, logos, el enseñar o de ciencia. Y lo que nos ocupa en la reología, o lo que nos sirve para estudiar a fondo la reología de un material, es la reometría, que es la medición y la caracterización y el postprocesamiento de los datos reológicos. Bien. Una forma fácil de entender el comportamiento reológico de un material es mediante una pequeña memotecnia que nosotros utilizamos llamada la calle de la reología. Esta calle de la reología la utilizamos para describir el comportamiento de los materiales. Es decir, al costado izquierdo de nuestra calle encontramos los materiales idealmente viscosos como lo son el agua o el aceite, que exhiben un comportamiento newtoniano. Al costado derecho o al otro extremo de nuestra calle de reología, encontramos los materiales idealmente elásticos como lo son el acero o la piedra. Justo en el medio de estos dos extremos encontramos los materiales viscoelásticos, como por ejemplo lo son pegamentos, adhesivos, que pueden comportarse, que usualmente se comportan como líquidos viscoelásticos, o también podemos encontrar otro tipo de materiales como pueden ser engrudos, cauchos, geles, que se comportan como sólidos viscoelásticos. Un ligante no modificado puede demostrar un comportamiento idealmente viscoso a altas temperaturas, mientras que a bajas temperaturas puede comportarse como un sólido enteramente elástico al volverse quebradizo. ¿Cómo hacemos para caracterizar las propiedades o el comportamiento viscoso de los materiales? Fundamentalmente mediante dos tipos de ensayos, los ensayos de rotación y los ensayos de oscilación. Los ensayos rotacionales son una buena elección para caracterizar materiales de tipo viscoso. Sin embargo, los ensayos oscilatorios nos permiten caracterizar todo tipo de materiales indistintamente de sus propiedades viscosas. Vamos a hacer simplemente un recuento rápido sobre algunos conceptos básicos de reología. Vamos a empezar por recordar algunos conceptos sobre los ensayos de rotación. Para esto, utilizamos un modelo denominado el modelo de dos platos paralelos o de superficies separadas, de platos paralelos que se encuentran separadas por una distancia h y que tienen un área A. El plato superior se mueve en dirección uniaxial gracias a una fuerza F y a una velocidad V.
con respecto al plato inferior que permanece estático. Por lo tanto, podemos calcular el esfuerzo cortante, tau, utilizando la relación entre la fuerza y el área del plato, o el área de esta superficie. La tasa de cizallamiento, también llamada gamma punto, se calcula gracias a la relación entre la separación de las dos placas y la velocidad del plato superior. Generalmente la velocidad de cizallamiento es un parámetro que podemos preestablecer en un reómetro y como resultado simplemente medimos el torque requerido para alcanzar dicha velocidad, para alcanzar esta deformación. Así, por lo tanto, mediante estos dos parámetros calculados, podemos calcular otro parámetro bastante importante y bastante útil, como lo es la viscosidad, eta. Como todos sabemos, la viscosidad es la resistencia de un material a fluir. Lógicamente, solo podemos utilizar la viscosidad como un parámetro para describir el comportamiento de un material si éste es capaz de fluir. Aquí simplemente quiero hacer énfasis en más típicos de algunos, de la mayoría de los materiales en sus curvas de viscosidad. Podemos observar los fluidos altamente o idealmente viscosos o también llamados fluidos newtonianos, los materiales que se denominan dilatantes o que presentan, pseudoplásticos que representan un adelgazamiento o que presentan un adelgazamiento por cizalladura y por último los dilatantes que son materiales que presentan espesamiento por cizalladura. Bien. Aparte de esto, en los ensayos de rotación, podemos calcular mediante el esfuerzo cortante y otro parámetro llamado la deformación cortante, en donde realmente lo que utilizamos es la velocidad del plato superior y la deflexión o distancia entre el plato móvil y el plato fijo para poder calcular la deformación cortante. La relación entre el esfuerzo cortante y la deformación cortante nos permite calcular el módulo de cizalladura. Este módulo de cizalladura es un parámetro relógico supremamente importante porque describe directamente la dureza de un material. Un material entonces exhibirá un módulo alto si presenta una deformación pequeña cuando se encuentra bajo la influencia de un esfuerzo cortante. Así de la misma forma, un material suave bajo el mismo esfuerzo cortante exhibirá una deformación muchísimo mayor y por tanto su módulo pues, va a ser más pequeño. Perfecto. Eso por la parte de los ensayos de rotación. En los ensayos de oscilación, lo que hacemos es fundamentalmente, es como si conectásemos un eje, si conectásemos una biela a un eje circular y pusiésemos a rotar este eje para realizar el movimiento de la placa superior. Si nosotros realizamos este tipo de rotación, lo que vamos a conseguir es una deflexión en una dirección en 90, 180 grados vamos a tener una deflexión cero nuevamente, es decir, vamos a volver al punto de partida y a 270 grados vamos a ejercer una deflexión hacia el sentido contrario. Esto lo podemos hacer claramente, esto es lo que describe una deformación de tipo oscilatorio, por esto se llaman pues ensayos oscilatorios, y en estos ensayos oscilatorios calculamos nuevamente el esfuerzo cortante y la deformación cortante. Y justamente como estamos realizando esta deformación de una manera oscilatoria, lo que obtenemos es una señal de tipo sinusoidal con respecto al ángulo, ¿verdad? Es decir, si nos fijamos cuando estamos haciendo la rotación del eje con respecto y la biela, que es lo que permite hacer la deformación del plato, obtenemos una respuesta sinusoidal con respecto al tiempo de la deformación. Y lo que hacemos en los ensayos de oscilación es calcular la amplitud de esta señal con respecto al tiempo. Entonces, eso es una gran diferencia que hay entre los ensayos de rotación y los ensayos de oscilación. Entonces, en resumen, en los ensayos oscilatorios aplicamos de manera establecida o en preset una señal sinusoidal con una determinada frecuencia que genera una deformación y a su vez una amplitud asociada. Como consecuencia, obtenemos una respuesta sinusoidal del material en forma de esfuerzo
cortante o gracias al torque que se necesita para realizar esta deformación de forma oscilatoria. Y tanto la señal de preset como la señal de respuesta pueden encontrarse en fase o pueden no encontrarse en fase. Es decir, puede haber el caso de que la señal de preset y la señal de respuesta se encuentren desfasadas, y este es un parámetro bastante importante que también vamos a tener en cuenta, que es el ángulo delta, o el ángulo de desfase entre las señales. De esta manera, con el módulo de cizalladura complejo, que es fundamentalmente análogo al módulo de cizalladura de los ensayos de rotación, solo que en este caso vamos a calcularlo es con la amplitud del esfuerzo y con la amplitud de la deformación, y con este ángulo delta, este ángulo de desfase, nos va a permitir saber específicamente cuándo un material es viscoelástico, elástico o viscoso, dependiendo del ángulo de desfase y las propiedades texturales o mecánicas del material mediante el módulo de cizalladura complejo. Simplemente quiero recordar que en los ensayos de oscilación tenemos, bien, unos ensayos como son los barridos de amplitud, en los cuales fundamentalmente aumentamos la amplitud del esfuerzo, la amplitud de la deformación a una frecuencia constante, ya que estamos describiendo una señal sinusoidal, y de esta manera podemos obtener parámetros relevantes como lo son el rango lineal viscoelástico o el punto de fluencia de un material. También podemos realizar barridos de frecuencia, en donde fundamentalmente vamos a caracterizar el comportamiento dependiente del tiempo de una muestra en un rango de deformación no destructiva. Bien, a lo que nos ocupa realmente es cómo es el comportamiento reológico general de los ligantes asfálticos. Entonces, los ligantes asfálticos son materiales viscoelásticos fuertemente dependientes de la temperatura. Es decir, se suavizan y algunos se licúan al ser calentados y se endurecen y se vuelven quebradizos cuando se enfrían. Por lo tanto, su comportamiento reológico es a la vez, se puede ajustar al adicionar diferentes componentes o agregar diferentes aditivos. Y los objetivos generales de dicha modificación puede ser una mayor rigidez, es decir, aumentar su módulo de cizalladura complejo, la disminución de su dependencia hacia la temperatura, la estabilización en cierto rango de temperatura, y una mayor elasticidad del material, es decir, modular los valores de este ángulo delta que vimos anteriormente, combinado con una mayor rigidez. Bien, esto fue por la parte de la reología. Ahora entraremos específicamente en qué fue el programa SHRP y el sistema SuperPAVE. Bien, ¿qué es SHRP? La Strategic Highway Research Program. Fue una iniciativa de investigación financiada por el Congreso de los Estados Unidos en 1987. Fue dirigida por directivos de agencias de transporte estatales, la industria y la academia, y fue operado como una unidad del Consejo Nacional de Investigación. Los estados involucrados, es decir, los estados que componen los Estados Unidos de América, pagaron por el programa con una cuarta parte del 1% de sus fondos de ayuda para el mantenimiento de las vías. Y las investigaciones fueron realizadas bajo contratos por organizaciones privadas, públicas y universidades. ¿Cuál fue el propósito de este programa? El propósito fue desarrollar técnicas para combatir el deterioro de las carreteras del país y mejorar su rendimiento, durabilidad, seguridad y eficiencia. La investigación se concentró en 4 áreas fundamentales: el asfalto, el hormigón y estructuras, las operaciones viales y el rendimiento del pavimento. Muchas de esas técnicas o de las técnicas desarrolladas en el marco de este programa se utilizan actualmente en los Estados Unidos para garantizar que se cumpla el propósito de dicho programa. ¿Cuál fue el resultado de este programa? En cuanto a los ligantes asfálticos, que es lo que nos ocupa el día de hoy, uno de los mayores resultados del SHRP fue el sistema SuperPAVE.
El sistema SuperPave permite a los ingenieros desarrollar y diseñar pavimentos para cumplir con las condiciones climáticas específicas y el volumen de tráfico de una carretera, de una vía. Desde su incepción, desde su creación, el reómetro de corte dinámico y un método asociado, la AASHTO T315, pertenecen a este sistema y ayudaron a complementar y crear este sistema SuperPave para la selección de los ligantes asfálticos y su aplicación en vías. Así que vamos a entrar en detalle sobre esta norma, sobre esta primera norma, la AASHTO T315, que es un método específico para ligantes de asfaltos utilizando el DSR. Bien, el sistema SuperPave da como resultado un sistema de clasificación de asfaltos denominado PG, también llamado clasificación de desempeño. Como parte del sistema de grado de desempeño, se implementaron los valores radiológicos del módulo de cizalladura, es decir, G estrella, y el seno del ángulo delta que vimos en los ensayos de oscilación. Estas propiedades se relacionan con los modelos de falla por ahuellamiento o también de agrietamiento por fatiga. El sistema PG se basa en la idea de clasificar y escoger ligantes que se adapten a las condiciones climáticas en las cuales serán utilizados. Por lo tanto, para su desarrollo se realizaron mediciones de temperatura en todos los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un asfalto PG76-22. El criterio de desempeño alto, o 76 grados, corresponde al promedio de temperatura máxima del pavimento en 7 días consecutivos. Una temperatura de ablandamiento. El criterio PG bajo o menos 22 hace referencia a una temperatura de procesamiento mínima del pavimento realizado, es decir, la temperatura a la cual el asfalto presenta fatiga o presenta un craqueo por temperaturas bajas. Como lo nombramos anteriormente, en Estados Unidos y en Canadá existen aproximadamente más de 7.900 estaciones meteorológicas que monitorean la temperatura de las zonas constantemente. Con base en estos valores, se puede tomar una decisión sobre qué ligante se debe usar para cada región para así asegurar una larga durabilidad del mismo. Bien, ¿en qué se basa la metodología o el método de la AASHTO T315? La AASHTO T315 establece los parámetros de análisis reológico mediante un DCR de una muestra con un grado de desempeño alto que nos es desconocido. Así que en primera instancia ha de ser establecido si la muestra si se trata de un ligante original, de un residuo RTFO, o por sus siglas en inglés Rolling Thin Film Oven Test, Rolling Thin Film Oven, o la prueba de horno de laminación de película delgada, el cual simula las condiciones de un asfalto mientras es mezclado y aplicado, es decir, periodos de tiempo de aplicación intermedios, o si se trata, o si el tipo de muestra se trata de un residuo PAF, por sus siglas en inglés, Pressure Aging Vessel, o un recipiente de envejecimiento a presión, luego de RTFO, que simula las condiciones de un asfalto luego de haber sido aplicado y que ha envejecido debido a las condiciones ambientales y que simula periodos largos de tiempo. Así, se tienen los parámetros una vez escogemos o una vez conocemos de qué tipo de muestra estamos hablando, tenemos entonces los parámetros preestablecidos en el ensayo oscilatorio, como lo son la deformación, la frecuencia y las dimensiones de la muestra, así como el criterio de evaluación de los resultados obtenidos. Como ya sabemos, mediante un ensayo oscilatorio, obtenemos el valor de estrés mecánico necesario para realizar una deformación y como tenemos un preset y tenemos una señal de respuesta, podemos calcular también el ángulo de desviación entre estas dos señales. De esta manera, podemos obtener, como ya lo vimos, el valor de G estrella o el módulo de cizalladura complejo, el cual, como ya lo sabemos, nos indica la rigidez del material, mientras que también podemos calcular el seno del ángulo de desfase entre las dos señales, que nos indica la naturaleza viscoelástica del material, y de esta manera podemos construir, o de esta manera podemos evaluar
estos criterios de aprobación si un material cumple o no cumple. ¿Pero cumple qué? Bien, aquí lo vamos a aclarar. Las medidas obtenidas mediante esta metodología nos permite realizar la clasificación, grading o verification de la temperatura de desempeño alta de un asfalto. Por ejemplo, para la clasificación de un ligante original o envejecido mediante RTFO, el procedimiento empieza con una temperatura a la cual el material aprobará el test, en este caso 64 grados Celsius. Luego, la temperatura es aumentada a 6 grados Celsius y el ensayo oscilatorio se realiza nuevamente. Luego de un equilibrio térmico de 10 minutos. Este procedimiento lo repetimos varias veces, lo repetimos varias veces hasta que el criterio de aprobación no se cumpla. En este caso, estos son unas medidas que corresponden a un material de residuo RTFO y por lo tanto el parámetro G dividido el seno de delta debe ser inferior a 2.2 kilopascales para presentar falla o para que simplemente el material falle. En el caso de residuos PAB, nosotros tenemos otros criterios de temperatura, otros criterios de aprobación, donde fundamentalmente es el módulo de selladura multiplicado por el seno de delta y que este factor debe ser superior a 5.000 pascales. ¿Qué es lo importante aquí? Que los ensayos de verificación son realizados por la mayoría de usuarios, a excepción de los productores de asfalto. El parámetro de desempeño PG alto ya es conocido, a diferencia de los ensayos de grading, y es, por lo tanto, puesto a prueba. Por tanto, los resultados son comparados directamente con los datos entregados por el productor de asfalto. Eso nos permite hacer ¿qué? Un control de calidad. Por tanto, es una normativa, es un test que nos permite hacer una opción de compra. Los análisis de datos simplemente son mostrados aquí, simplemente son promedios aritméticos sobre los resultados que obtenemos de los ensayos reológicos y simplemente basta con un pasa o falla para decir este material cumple o no cumple con la especificación dada por el fabricante. Por último, quiero hablarles de otro método específico para los ligantes, que está escrito en la AASHTO T350, denominado la prueba MSCR o Multiple Stress Grip Recovery. Bien, esto es un tema bastante recurrente, puesto que hay una gran confusión, pero con respecto al método MSCR y el sistema por desempeño PG. Así que vamos a intentar clarificar esto de una manera eficiente. Bien, dado que el sistema SuperPave sistema PG, se basaba en ligantes no modificados y el uso de los ligantes modificados aumentó exponencialmente durante los últimos años, era necesario el desarrollo de un nuevo método de análisis para la inclusión de estos últimos dentro de la clasificación PG. La clasificación PG en principio omitía la modificación de un material y no describía satisfactoriamente la resistencia frente al aguayamiento de un ligante, o no en todos los casos o no para todo un rango de temperaturas. Por tanto, la prueba de recuperación y fluencia de tensión múltiple, o también denominada MSCR, se desarrolló como una prueba complementaria y más como una actualización del sistema de desempeño PG. Y esta a su vez está basada en el potencial de aguayamiento de un ligante asfáltico modificado. Simplemente aquí quiero hacer una revisión de cuáles son las bases para la necesidad del MSCR o cuáles son las bases para este ensayo. Y fundamentalmente es que los ligantes modificados con polímeros a menudo incluyen cadenas poliméricas y otras estructuras que generalmente no suelen romperse o no suelen verse fracturadas durante la prueba AASHTO T315 que vimos anteriormente. Esta prueba MSCR nos brinda la posibilidad de verificar cuánto se recupera esta estructura interna dentro de un ligante después de aplicar una fuerza o una carga y, lo que es más interesante, simula el paso de un vehículo. Bien, entremos en materia rápidamente sobre cuál es el marco de esta prueba MSCR.
Esta prueba MSCR se realiza a la temperatura de alta de desempeño PG que vimos anteriormente en materiales envejecidos por RTFO. Los parámetros controlados y medidos son el estrés aplicado y la deformación resultante. Primero, aplicamos un estrés de 0.1 kilopascales durante un segundo, seguido de un estado de relajación en un periodo de tiempo. Se realizan cargas de 0.1 kilopascales durante 20 ciclos. Es decir, un ciclo dura 10 segundos y consta de 1 segundo de carga a 0.1 kilopascales y 9 segundos de recuperación elástica. Entonces, 1 segundo de carga, 9 segundos de recuperación elástica. Esto comprende un ciclo. Se realizan 10 ciclos, 20 ciclos a 0.1 kilopascales y se promedia simplemente la recuperación elástica del material y luego realizamos 10 ciclos adicionales, pero esta vez realizando una carga de 3.2 kilopascales. Así como lo podemos observar aquí, pasamos de un régimen más pequeño, de una carga de 0.1 a 3.2 kilopascales, y fundamentalmente esto es la base fundamental del MSCR. ¿Qué resultados obtenemos de esto? El software calcula el porcentaje de recuperación que representa cómo la muestra vuelve a su forma original o qué tanto de esa deformación que nosotros hemos realizado podemos volver a recuperar. Esta recuperación, obviamente, pues la calculamos como la diferencia entre el valor de deformación al final de cada periodo del strain y la deformación máxima al final del periodo de carga, es decir, el peak strain, esto que obtenemos aquí. También calculamos un valor denominado fluencia no recuperable o J sub NR o JNR, que es básicamente lo que nos dice es cuánto de la deformación es plástico, cuánto de la deformación no es recuperado. Y por último calculamos el parámetro de sensibilidad al estrés, o también llamado JNR-DIF, que es la diferencia entre los valores JNR a 3.2 kilopascales y a 0.1 kilopascales. Simplemente como un tecnicismo, como está escrito en la norma, este valor de parámetro de sensibilidad al estrés, JNR-DIF, debe ser igual o menor a 75% para que un ligante apruebe el test. Simplemente quiero mostrar aquí rápidamente cómo se observa luego los resultados de este ensayo. Y entonces lo que obtenemos aquí es que el porcentaje de recuperación se representa frente al JNR a 3.2 kilopascales, de 3.2 kilopascales, como lo podemos observar aquí. Y simplemente basta con un simple criterio como por encima de esta línea de elasticidad preestablecida, una curva de elasticidad preestablecida, simplemente proporciona la validación de la modificación de un asfalto. Es decir, si el porcentaje de recuperación se encuentra por encima del límite elastomérico aceptable, si nuestro JNR-DIF está por debajo de esta línea, nos indica que el porcentaje de recuperación, ¿qué nos indica esto? Nos puede indicar dos cosas, o bien que el ligante no está modificado con un elastómero, o que el polímero que se encuentra dentro de nuestra matriz del ligante no fue mezclado de una forma homogénea, una forma correcta, no está bien disperso en la matriz. Y por último, pues es claro que se ha establecido que existe una muy buena correlación entre la modificación de un asfalto con polímeros y la resistencia del material al ahuellamiento. Aquí simplemente quiero mostrar un ejemplo sobre 3 tipos de ligantes diferentes. En el azul podemos observar un ligante no modificado, el verde es un ligante medianamente modificado y el rojo es un ligante altamente modificado. Y pues simplemente observamos que el ligante sin modificar no presenta una recuperación elástica luego del periodo de carga. Por el contrario, el
material altamente modificado demuestra una recuperación de alrededor del 40% de la deformación luego de haber sido deformada por la carga de 3.2 kilopascales, lo que aumenta su comportamiento viscoelástico. Así que bien, con esto ya voy a terminar. Y es que fundamentalmente quiero presentar el resumen, la importancia de este texto, por qué lo traemos a colación. Y es porque esta prueba permite una mejor caracterización de las propiedades relacionadas con altas temperaturas de los ligantes asfálticos, especialmente porque hay que verlo como una actualización de la clasificación PG, ya que como lo dijimos anteriormente, la clasificación PG no tenía en cuenta los materiales modificados o no habían muchos materiales modificados, así que esto es una actualización. Esto es realizado sobre ligantes, más que todo sobre ligantes sobre residuos RTFO o sobre eh, 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 ligantes originales altamente modificados, y nos da otro criterio, nos da un buen criterio de compra, como era la Ashtot T350, es básicamente que complementa, como ya lo dije, la PG y reemplaza los saltos o también denominados bumping de la clasificación PG, pues no qué tipo de ligante vamos a escoger. Bien, ya esto simplemente fue un pequeño insight, una pequeña introducción a lo que es posible. Existen otros tipos de métodos y de ensayos que se pueden realizar, como puede ser, pues, obviamente, las medidas de viscosidad utilizando cilindros o incluso ensayos de tipo tribológico en asfaltos y en todo tipo de materiales bituminosos, y pues todo esto pues es posible. Simplemente quería como tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me pasé unos minutos. Disculpo de antemano, pero muchísimas gracias nuevamente. Espero todo haya sido muy claro. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y espero tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente, súper claro los conceptos. Creo que nos va a ayudar a todos, digamos, a Muchas poder gracias. entender mejor todo esto. Así que felicitaciones, muchas gracias. Vamos a dejar las consultas al final de la presentación de Francisco, a quien le damos la bienvenida y el pase, Francisco. Muchas gracias, Rogelio. Primero que todo, agradecerles la invitación a participar del comité, no solamente como un miembro ahí que recibe la información, sino también poder compartir un poco los conocimientos que todos tenemos en esta industria y que son bien importantes que manejemos esta información, particularmente en lo referido a PG, no solamente en el sentido de la gran utilidad que nos da como herramienta, sino también en el hecho que hay conceptos que a veces son difíciles de comprender y quizás uno por cuenta propia es complejo manejar la información, ¿ya? Así que en este caso la presentación que voy a hacer hoy día está relacionado, tiene que ver con algunos casos de aplicación práctica de especificaciones PG. Así que también agradecerle a Andrés por la presentación que hizo, muy buena y que está muy relacionado con lo que vamos a ver ahora. Respecto al temario, algunos conceptos generales respecto a clasificación PG. Un glosario también es importante. Hay nombres que son bastante largos, nomenclaturas en inglés, y a veces es más sencillo para nosotros manejar las abreviaturas, entonces es importante conocerlas también. Algunas diferencias relevantes entre el sistema PG tradicional y el sistema PG con ensayo de recuperación elástica, MSCR. Una recapitulación de lo que tenemos hoy día como un mapa PG, zonificación climática, desde el 2015 hasta la fecha, el día de hoy, 2023. Y mostrarles también algunos casos prácticos de aplicación, tomando como base Manual de Carretera, la versión 2022. Incorpora las especificaciones técnicas tanto por PG tradicional como por PG con MSCR. En este caso vamos a ver por una parte una selección de ligantes según un proyecto, y también la verificación de grado PG de algún ligante que querramos analizar. Bien. Y finalizar ahí con algunos comentarios también importantes. Respecto a conceptos generales, como bien menciona Andrés,
términos PG fue desarrollado en Estados Unidos a través del Programa de Investigación Estratégico para Autopistas en los años 90. Esto es un sistema que ha ido evolucionando en el tiempo, ha tenido distintas iteraciones y hasta el día de hoy se han generado actualizaciones en este sistema. El principal propósito de este es clasificar y seleccionar los ligantes asfálticos con las propiedades adecuadas para resistir la deformación plástica, la fisuración por fatiga y fisuras térmicas, que son las tres principales formas de falla que tiene el pavimento. Y que también, a diferencia de otros sistemas de clasificación de ligantes, es que considera también los principales factores que gobiernan el comportamiento de este, siendo uno es el clima del proyecto, las solicitaciones de tránsito de diseño, tanto la velocidad media de circulación como el nivel de cargas, y la edad del pavimento. Porque nunca está de más de recordar respecto al grado de desempeño PG o Performance Grade. Ya revisamos bien la nomenclatura, donde temperatura alta es mayúsculas XX y I para la temperatura baja, y un parámetro ahí que usualmente también queda un poquito escondido dentro de las tablas de especificación, es la temperatura intermedia, o ZZ en mayúsculas, que es la semisuma de ambas temperaturas alta y baja, más 4 grados Celsius. También cuando hablamos de condición original, nos referimos a un ligante asfáltico sin ningún tipo de acondicionamiento o envejecimiento. La condición RTFO es cuando simulamos el envejecimiento durante la fabricación y colocación de la mezcla asfáltica. Condición PAD, que esta es bastante relevante en el sentido de que en especificaciones anteriores no existía, y que está relacionado con simular el envejecimiento experimentado por el pavimento en servicio a largo plazo, y que nos permite evaluar, particularmente en este caso, la resistencia al pavimento a tener fallas por fisuras por fatiga o por fisuración tipo térmica. Y respecto a PG también, como bien lo mencionaba Andrés, la temperatura crítica, que es aquella que se obtiene por interpolación, donde la rigidez del ligante analizado es igual al umbral mínimo o máximo exigido para cumplir ya sea con la temperatura alta, que en este caso es 1 kilopascal o 2,2 en condición envejecida, para la intermedia, que sea un máximo de rigidez 5.000 o 6.000 kilopascales, y para la temperatura baja, ya sea en rigidez o en coeficiente de relajación. Y también el grado continuo, o true grade, que también es bien importante, que se compone por juntar estas tres temperaturas, alta, intermedia y baja. ¿Okay? En este caso con letras minúsculas, y dejamos al final entre paréntesis la temperatura intermedia. ¿Okay? Bueno, DCR es un rómetro de corte dinámico que nos permite evaluar la temperatura alta. En el sistema PG tradicional evaluamos G asterisco seno delta para evaluar la rigidez a temperatura alta. Para el sistema PG con MCCR nos interesa evaluar la recuperación elástica y el JNR, la flexibilidad de influencia que no es recuperable. También nos permite poder determinar la temperatura intermedia relacionada con fatiga, ¿cierto? Y luego tenemos el BBR, que es el reómetro de viga a flexión. Es un equipo distinto que nos permite también evaluar a temperaturas bajas, la rigidez en creep y un coeficiente de relajación con tal de obtener un parámetro que nos indique a través de propiedades fundamentales de los materiales, como estamos viendo aquí en rigidez, ángulos de fase, cómo se van a comportar finalmente el pavimento en servicio. Otro concepto que me parecía importante destacar es la amplitud térmica, que corresponde a la diferencia entre las temperaturas alta y baja del grado PG de un ligante. Aquí a la derecha podemos ver un cuadrito con los distintos grados que van diseñados en saltos de 6 y 6 grados, 52, 58, 64, 70, incluso 76, y las temperaturas bajas, menos 16, menos 22, y así, etc. Y aquí en verde destacamos aquellos ligantes que muy potencialmente puedan ser de tipo convencionales o sin modificar. Aquí destacamos en negrita particularmente el 64 menos 22, que usualmente es el ligante más conocido para nosotros como el cemento asfáltico tradicional o sin modificar en Chile. ¿Ya? En amarillo se destacan
los ligantes que pueden ser convencionales, pero de muy alta calidad, o que potencialmente pueden ser asfaltos modificados, ¿ya? Y ya más allá, por ejemplo, tenemos un ligante, un 70-28, que tiene una amplitud térmica de 98 grados Celsius. Nosotros ya diríamos que es un asfalto, de asfalto modificado, que es el comentario que hago acá abajo. Usualmente si la temperatura o si la amplitud térmica requerida es mayor a 86 grados para un proyecto, muy probablemente debamos considerar que tenemos que utilizar un asfalto de tipo modificado. ¿Ok? Respecto a la clasificación PG, y particularmente PG con MSCR, fue basada principalmente en ligantes asfálticos sin modificar, pero hoy día con el aumento del uso de ligantes modificados con polímeros, se hace una actualización de la especificación, también con la finalidad de considerar la componente elástica de estos materiales, que es bastante relevante para el comportamiento del asfalto, a través de la implementación del ensayo MSCR. Entonces tenemos hoy día, a nivel internacional y en Chile, convivimos en términos de desempeño de ligantes con dos especificaciones: un PG tradicional y un PG con MSCR. En términos de las consideraciones de clima, en ambos casos se utiliza el software del LTPP, ahí con las consideraciones de temperatura del aire de la zona, de la ubicación geográfica a través de latitud, longitud, así como también de los modelos de deterioro de los pavimentos para poder determinar el grado PG a través de estaciones climáticas que tenemos hoy día en Chile, que vamos a revisar en la siguiente lámina. También tomamos en consideración la edad del pavimento para ambos casos: condición original, simulamos envejecimiento primario en construcción, envejecimiento a largo plazo con horno PAF, simular varios años en servicio. Y aquí viene una de las diferencias relevantes entre ambos sistemas: es que en el sistema tradicional, por consideraciones de tránsito, ya sea cargas pesadas o velocidades de circulación bajas, lo que hacemos es artificialmente aumentar la rigidez del ligante, ajustando la temperatura alta, XX, o llamado también bumping. Mientras que en el caso de ensayo de MSCR, no realizamos un ajuste de la temperatura alta, sino que mantenemos la temperatura climática del proyecto, pero sí definimos umbrales más exigentes de deformación en función de los tipos de tráfico que podamos tener y que vamos a ver también más adelante. Estas son las designaciones de tráfico: estándar, pesado, muy pesado y extremo, que están relacionados con el parámetro JNR, o la deformación no recuperable. A medida que yo requiero un ligante de mejores características, yo de esta forma le exijo que la deformación recuperable en el ensayo MSCR sea más baja comparativamente. ¿Sí? Respecto al mapa climático PG del 2015, y que yo creo que aquí la mayoría conocemos, que está basado en los datos de las estaciones climáticas acá en Chile, que fue desarrollado por la Universidad Federico Santa María. Este es un mapa simplificado con la zonificación climática PG de Chile, donde se definieron 3 grados de ligante base que cumpliesen con las características exigidas por las temperaturas que tenemos de pavimentos a lo largo de todo el país. O sea, tenemos 3 ligantes en rojo: 64-22, un 58-28, y ya para la zona más austral y alta cordillera, un ligante más blando, un 52-34. ¿Okay? Hoy día ya podemos revisar, es un proyecto que lideró don Carlos Barr, que tiene que ver con una actualización de las estaciones climáticas y los grados PG para cada región de Chile. Así que los invito a visitar la página del Comité de Asfaltos, porque ya hay disponible un documento, que es el grado PG para estaciones climáticas, donde se presentan región a región las estaciones climáticas, los grados PG teóricos necesarios para cumplir en cada una de estas estaciones, además de proveer una idea, un ligante base, una alternativa para poder utilizar en esta zona. ¿Okay? Ya pasando un poco a los ejemplos prácticos de lo que ya hemos comentado, podríamos ir para la construcción de una vía que cruza varias comunas de la región metropolitana, en caso que sea harto. Se le consulta por el tipo de ligante asfáltico más adecuado a utilizar. Dentro de los antecedentes que maneja, sabe que la velocidad media de circulación es de 80 km/h, con una estimación de tránsito en la pista de diseño a 20 años,
de 4 millones de ejes equivalentes. Pues ya vimos el primer paso, era el clima, ¿cierto? Usted recuerda que se deben cumplir con los 3 parámetros de temperaturas: temperatura alta, temperatura intermedia y temperatura baja de forma simultánea. Bien. Revisando el trazado del proyecto, lo podemos ver acá en el mapa, que está emplazado aproximadamente en esta zona. Usted selecciona las estaciones de Aeródromo Tobalaba, Pirque y Laguna Aculeo, cada una con un grado de desempeño PG teórico asociado. ¿Sí? En el primer caso, por ejemplo, Laguna Aculeo es un 64-16, para Pirque también es un 64-16, mientras para que Aeródromo Tobalaba es un 64-10. ¿Sí? Por condiciones climáticas, seleccionamos el grado PG, un 64-16 en este caso. ¿Sí? Aquí también me hago la pregunta, ¿podría utilizar un ligante con grado PG 64-10? Que sería el caso, por ejemplo, de la estación de Aeródromo Tobalaba. Y la respuesta es que, si bien se cumple con la temperatura alta mínima, que es de 64 grados Celsius, no estaríamos cumpliendo con la exigencia de temperatura baja, que es máximo 16, y tampoco con la temperatura intermedia, que es máximo 28. ¿Okay? Ese es el primer paso para poder hacer la selección de un ligante. Seguimos con el enunciado, ya consideramos el clima, y ahora pasamos a hacer la verificación por tránsito, ¿ya? Que es donde queremos ver si es necesario realizar un ajuste por bumping, PG tradicional, o un cambio en la categoría de tránsito, que sería PG con MSCR. ¿Sí? A la izquierda vemos la tabla de saltos PG para o bumping, de acuerdo al volumen de tránsito, y a la derecha la selección de tipo de tránsito por ensayo de MSCR. ¿Sí? Comentamos que era en la pista de diseño un tránsito de 4 millones de ejes equivalentes. Estamos en esta zona, ¿cierto? Con velocidad de circulación de 80 kilómetros, o sea, mayor a 70. Y vemos que no debiésemos hacer, no sería necesario hacer ningún ajuste. Por lo tanto, el ligante que vamos a utilizar en este proyecto va a ser el mismo que aquel que nos define la zona climática, que sería un 64-16. Ahora, en este caso, para PG con MSCR, hacemos el mismo ejercicio. Y vemos que en este caso, por MSCR, sería necesario hacer un ajuste y seleccionar un ligante de categoría H. ¿Sí? Aquí vemos la diferencia también, no solamente en cómo se toma en consideración el tráfico, sino la nomenclatura. Acá decimos 64-16, y acá decimos un 64H, tráfico pesado, menos 16. Pongámonos en otro caso también que podría ser interesante de evaluar. Para la ampliación de una autopista entre Osorno y Puerto Montt, se le consulta respecto al tipo de ligante asfáltico más adecuado a utilizar. Usted sabe que la estimación de velocidad media es de 90 km/h y que tiene una proyección de tránsito en la pista de diseño de 25 millones de ejes equivalentes. Bien. Nuevamente hacemos el primer paso, que es revisar el mapa climático o las tablas con las estaciones, con los grados de desempeño PG teóricos. Revisamos nuestro proyecto. Como les comentaba, está un proyecto emplazado entre Osorno y Puerto Montt, por lo cual seleccionamos las estaciones del aeródromo ahí de Cañal Bajo, en Osorno, y Tepual, en Puerto Montt. ¿Ya? Tenemos por una parte en Osorno un grado 52-16, y en el caso de Tepual un 46-16. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Por condiciones climáticas seleccionamos el grado PG, un 52-22. Y aquí nuevamente me hago la pregunta, ¿por qué selecciono este grado si la temperatura baja es de menos 16, no de menos 22? ¿Cierto? Aquí tiene que ver con cumplir la exigencia de temperatura intermedia, que la más exigente en este caso es la de Puerto Montt, que sería de 19 grados Celsius. ¿Okay? Y si recuerdan de esta regla que corresponde a la temperatura intermedia, que es la semisuma de la temperatura alta con la baja, más 4 grados Celsius, necesitamos, de cierta forma, ampliar la amplitud térmica de nuestro ligante por clima para poder cumplir simultáneamente con las 3 condiciones. ¿Okay?
Porque si seleccionamos el grado 52-16, por ejemplo, efectivamente cumplimos la temperatura alta, cumplimos la temperatura baja, pero no cumplimos la temperatura intermedia. Así que por eso también me gustó hacer este ejercicio para poder mostrar cómo se va configurando el sistema de clasificación PG. Ahora pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver con el tránsito. Verificamos nuevamente si hacemos un ajuste por bumping o categoría de tránsito. En este caso vamos a tener un tránsito de 25 millones, por lo tanto vamos a estar en esta fila, entre 10 y 30 millones. ¿Cierto? Velocidad de circulación es de 90 kilómetros por hora. En este caso me dice hacer un ajuste. Y como ya comentamos, lo que implica esto es que a partir del ligante base por clima teníamos un 52-22, hacemos un ajuste a la temperatura alta, un ajuste representa 6 grados Celsius, por lo tanto el ligante a utilizar sería un PG 58-22. En el caso de la especificación por MSCR, nuevamente entramos a la tabla con el volumen de tránsito y con la velocidad, y acá cruzamos a la letra B, la B corta. Entonces, por MSCR sería necesario seleccionar la categoría de tránsito B o V, que sería tránsito muy pesado. Es decir, serían 2 ajustes de categoría de tránsito, estándar a pesado a muy pesado. En este caso, el ligante a utilizar sería un 52B-22, tomando como una base un 52S-22. ¿Okay? Entonces aquí vemos no solamente que estamos incorporando una letra que coincide o que se corresponde con un nivel de tránsito, sino que las temperaturas a las que estamos evaluando son distintas. ¿Okay? Por eso es bien importante reconocer que por las consideraciones de tránsito se aumenta el umbral de rigidez, tanto a la temperatura alta como a la temperatura intermedia. ¿Okay? En el sistema tradicional, cuando uno aumenta el grado de la temperatura alta XX, de forma indirecta lo que estoy haciendo también es aumentar la temperatura intermedia, ZZ, en 3 grados Celsius. ¿Okay? Y esto está pensado principalmente dado la consideración que estoy exigiendo utilizar ligantes más rígidos. Si bien la temperatura es baja, digo, manténgame el grado, a temperatura alta hago un ajuste, indirectamente a temperatura intermedia también. En el sistema PG con MSCR ocurre algo similar. Para cuando tengo tráficos distintos de estándar, si bien mantengo la temperatura alta, lo que hago es aumentar la exigencia del JNR, o sea, estoy pidiendo que sea un ligante más rígido, con una menor deformación no recuperable, además de aumentar el máximo de rigidez a la temperatura intermedia, pasando de los 5000 a los 6000 kilopascales. ¿Bien? Y un tercer ejemplo, que ya tiene que ver con la verificación de grados, o sea, a partir de un set de datos que me entregan, determinamos los grados PG y PG-MSCR respectivamente. ¿Okay? Entonces aquí a la izquierda de la lámina vamos a hacer el ejercicio con el sistema PG tradicional. Para la temperatura alta o crítica alta, evaluamos en condición original y el residuo simulando envejecimiento o construcción. Esta es la condición más desfavorable que nos interesa a nosotros evaluar, que es donde el pavimento o donde el ligante está más blando y donde precisamente podemos tener problemas de deformación plástica o abollamiento. ¿Okay? Hacemos un barrido de temperaturas en saltos de 6 en 6 grados y evaluamos el parámetro G asterisco seno delta, donde cumpla con el umbral mínimo de rigidez, en condición original 1 kilopascal, en condición envejecida de 2.2 kilopascales. ¿Okay? Vemos acá que a 58 cumple, 64 también cumple, y a 70 falla, ¿cierto? Menor a 1 este parámetro. Lo mismo ocurre con la muestra envejecida en RTFO, contra el parámetro 2.2, 58 cumple, 64 cumple, y a 70 falla. ¿Okay? Entonces con esto podemos decir que a la temperatura alta, máxima, podríamos darle un XX, una denominación de 64. ¿Okay? Para el caso de evaluar la temperatura crítica baja, evaluamos el residuo después de hacer el envejecimiento acelerado en horno PAV.
y evaluamos a bajas temperaturas, en este caso menos 12, menos 18, y vemos el cumplimiento que la rigidez sea menor a 300 megapascales y que el coeficiente de relajación sea mayor a 0.3. Aquí vemos que a menos 12 se cumple con ambos criterios y por lo tanto el ligante lo clasificamos con un II menos 22. Para quienes no conocen más o menos este ensayo por temas operativos de enfriamiento de los equipos, este ensayo se diseñó para yo ensayarlo a 10 grados Celsius más alto de lo que estoy informando efectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que cumpla con una temperatura baja de menos 28, yo el ensayo en sí mismo lo hago a menos 18 y evalúo los parámetros. ¿Okay? Una vez que tenemos la temperatura alta y la temperatura baja, podríamos decir, oye, ok, tengo un 64 menos 22. Correcto, pero primero tengo que verificar que se cumpla con el criterio de la temperatura intermedia, que para este caso sería de 25 grados Celsius. Y hablamos el parámetro G asterisco por seno delta, y este valor puede ser como máximo 5000 kilopascales. En este caso se cumple a 25 grados y también se cumple incluso a 22 grados. ¿Okay? Por lo tanto, este ligante cumple para ser clasificado como un PG64-22. Ahora pasamos con el mismo set o el mismo ligante base que estamos haciendo el ejercicio. Evaluamos en condición original. Ya sabemos que a 64 grados Celsius estamos cumpliendo con el requisito, pero una vez hacemos el acondicionamiento en una película larga rotatoria, evaluamos a través del ensayo MSCR, Multi-Stress Keep Recovery. ¿Okay? Particularmente, como les comentaba, el parámetro JNR es una carga de 3.2 kilopascales. Y en este caso, como el valor es de 2.15, vamos a decir que el ligante que tenemos en estudio corresponde a un tráfico estándar. Verificamos también que la diferencia en el JNR sea menor al 75%. Indicador de respuesta elástica, acá no tiene. Temperatura baja se mantiene, el requisito, temperatura baja I menos 22, y la temperatura intermedia acá en este caso también se mantiene, verificamos que cumpla para un 64S menos 22, menor a 5000, efectivamente, no hay problema, ¿cierto? Entonces en este caso el mismo ligante, bajo la especificación con MSCR, diríamos que es un 64S, tráfico estándar, menos 22. Vamos a ver un cuarto ejemplo. En este caso hacemos la evaluación a través del PG tradicional. Estamos evaluando a temperaturas más altas, ya no estamos haciendo un barrido de 58, 64 y 70, sino que vamos a 64, 70 y 76, y porque estamos en presencia ya de un asfalto altamente modificado con polímeros. El mismo ejercicio, temperatura alta, de forma tal que cumple el requisito 1, por ejemplo acá a 76 está muy cerquita, ¿ya? Pero no lo cumple, lo clasificamos como 70, el residuo envejecido, el mismo ejercicio, a 76 tampoco cumple, pero sí a 70, entonces acá en este caso seleccionamos la condición más desfavorable. Podría haberse dado el caso de que la temperatura original sí me cumpliese a 76, pero la envejecida no. ¿Okay? En ese caso yo me quedo con el criterio más desfavorable, que sería elegir la menor de ambas. ¿Okay? Pero en este caso, en ambas condiciones se cumple con que cumple a 70 grados Celsius, por lo tanto tendríamos un X de 70. En el caso de la temperatura baja, evaluamos a menos 18 y menos 24. Vemos que se cumple acá el requisito de rigidez, menor a 300 megapascales. Se cumple también con el requisito de coeficiente de relajación, que sea mayor o igual a 0,3, a menos 18 grados Celsius. Luego ensayamos a menos 24, o sea, bajamos la temperatura, es una condición más desfavorable, y vemos que sube la rigidez del asfalto, y acá ya estamos lejos de cumplir con el parámetro de rigidez, así como también del coeficiente de relajación. Por lo tanto, decimos que este ligante tiene una temperatura baja de menos 28 grados Celsius.
De la misma manera que en el caso anterior, hacemos una verificación a la temperatura intermedia, que para este ligante un 70-28, la temperatura intermedia también es de 25 grados Celsius. Vemos que el parámetro G asterisco seno delta, ahí, en este caso está bastante lejos del umbral de rigidez, que es 5000, a 22 también incluso. Por lo tanto, podemos decir que este ligante cumple para un PG 70-28. ¿Sí? Nuevamente el ejercicio con el ensayo de recuperación elástica MSCR. Hacemos la verificación. Sabemos que acá estamos cumpliendo condición original también a 70. Pero, por ejemplo, en el ensayo MSCR, como ya vimos anteriormente en el mapa PG simplificado, es que las temperaturas climáticas en Chile no hay ninguna que llegue a 70. En el caso más común y más alto que tenemos para nosotros es la temperatura alta de 64. ¿Okay? Así que por eso hacemos el ensayo a 64 grados Celsius, porque estamos haciéndolo a la temperatura según lo que nos indican las condiciones climáticas de los proyectos. ¿Okay? Vemos recuperación elástica, 92%, bastante alta, un JNR de 0.1. ¿Okay? Como este valor es menor a 0.5, clasificamos para tráfico extremo este ligante. ¿Okay? Vemos que la diferencia de JNR es menor al 75% y tenemos que un indicador de respuesta elástica está sobre la curva. A temperatura baja se mantiene el resultado, sabemos que el I es de menos 28 y en este caso la temperatura intermedia, dado que estamos en presencia de un ligante para un tráfico distinto de estándar, o sea, en este caso tráfico extremo, el requisito de rigidez ya no es 5000, sino que es 6000. ¿Okay? Pero con la consideración de que ahora la diferencia o el cálculo de la temperatura intermedia es de un 64 menos 28, ya no es 25, ahora es 22. ¿Okay? Es más exigente. En este caso verificamos también que efectivamente estábamos bastante más abajo del criterio de rigidez, que era 6000. Así que no tendríamos problema para clasificar este ligante como un 64, porque es la temperatura de ensayo que hicimos el ensayo MSCR, E por el valor de JNR, ¿cierto? Y menos 28. Entonces, como resumen de lo que ya vimos en los ejercicios aquí anteriores, para la selección de un ligante nos tenemos que apoyar de las estaciones climáticas PG, de las condiciones de tránsito, para eso hay tablas en el manual de carreteras, o tablas de ajuste por PG tradicional y PG con MSSR. En el primer ejemplo vimos que por sistema tradicional, por clima y por tráfico, íbamos a necesitar un ligante 64-16, mientras que por PG con MSCR, un 64H-16, o sea, hacemos un ajuste en tráfico. Y en el segundo ejemplo, escogíamos un ligante 58-22, o sea, hacíamos un ajuste en la temperatura alta y hacíamos un ajuste también en la temperatura baja para cumplir con el requisito de temperatura intermedia, mientras que en el caso de PG con MSCR hacíamos la selección de tráfico muy pesado, manteniendo la temperatura alta de climática y la temperatura baja que ya habíamos comentado. Para el segundo set de ejemplos que teníamos, están relacionados con determinar o verificar el grado de ligantes asfálticos. También están los sets de tablas en el manual de carreteras para ambos casos. Teníamos que el primer ligante por PG tradicional es un 64-22 y que si utilizábamos la clasificación con MSCR diríamos que es un 64S-22, tráfico estándar. Y para el último ejemplo, que ya es un ligante modificado, por lo que comentamos respecto a la amplitud térmica de los gigantes, por PG tradicional es un 70-28, mientras que por un MSSR sería un 64E-28. Respecto a la clasificación tradicional, y algo que comenté en una de las primeras láminas, tenía que ver con el grado continuo de los asfaltos, ¿ya? Que no solamente el grado PG, esta nomenclatura en sí misma, nos permite diferenciar entre un ligante y otro, en términos de amplitud térmica, sino que ya más en el detalle es el grado continuo,
o sea, es decir, el valor justo donde la rigidez del ligante cumple con el umbral exigido para temperatura alta, 1 kilopascal en condición original, 2.2 en condición envejecida. Para temperatura intermedia, más 21,9 grados Celsius, en este caso cumplía con la rigidez a 5000 kilopascales, y lo mismo para la temperatura baja. ¿Sí? Entonces esto nos permite ver la amplitud térmica de un ligante respecto a otro, un 64-22 en la línea de arriba, y un PG 70-28, que ya es definitivamente un asfalto modificado con polímeros, que tiene no solamente en la temperatura alta un mejor comportamiento, sino también para la temperatura baja. ¿Sí? Y respecto a la clasificación con MSCR, como comentábamos originalmente, dado que el sistema PG tradicional fue diseñado o basado principalmente en asfaltos convencionales, no estábamos caracterizando adecuadamente los ligantes modificados con polímeros, pues no estábamos evaluando directamente la recuperación elástica, como sí lo estamos haciendo con el ensayo MSCR, como les comentaba. El primer ligante cumple para tráfico estándar, con baja recuperación elástica, mientras que el segundo ligante, altamente modificado con polímero, podemos ver que tiene una muy buena recuperación elástica y una muy baja deformación no recuperable. Eso para tenerlo siempre presente. Como comentarios finales, respecto a siempre tener en consideración las envergaduras y las complejidades de los proyectos, ¿ya? Debemos tomar en consideración estos temas para la selección de los ligantes más adecuados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque evaluando la flexibilidad técnica y económica, podría darse el caso que yo quisiera utilizar más de un tipo de ligante en un proyecto. Por ejemplo, podría usar un PG 64-22 y un PG 70-22. En la medida que ambos cumplan con las exigencias de PG teórico de la zona. Segundo punto tiene que ver con los saltos de grado PG, como mencionamos anteriormente, van de 6 en 6 grados. Entonces aquí tenemos que tener atención con ligantes en los extremos, lo que comentaba anteriormente respecto a los grados continuos. Yo puedo tener un ligante PG 64, que tenga una temperatura crítica de 64,5, como puedo tener otro ligante con la misma clasificación, PG 64, que tenga una temperatura alta de 69, ¿ya? Y esto es bien relevante porque al aumentar la temperatura de medición en 6 grados, la rigidez del ligante se reduce aproximadamente en la mitad. ¿Okay? Entonces, incluso teniendo dos ligantes con el mismo grado alto o el mismo grado bajo, pueden tener comportamientos bastante distintos. En algunos estados, en Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, se especifica, es algo que no está dentro del sistema tradicional de PG, pero ellos lo especifican como un 67-22, o sea, en el punto medio entre el 64 y el 70, como un ligante base, en vez del PG 64-22 tradicional. También al comparar las amplitudes térmicas, los ligantes modificados tienen ventajas claras en términos de desempeño respecto a los ligantes convencionales. Si bien una modificación en el ligante implica un costo adicional, tanto en términos de materias primas como de la producción misma de los ligantes, en términos de desempeño claramente se ven una ventaja importante entre uno y otro, y que este sistema nos permite hacer la comparación, porque quizás con sistemas de viscosidad y o de penetración, a veces no teníamos esa sensibilidad de decir, bueno, perfecto, puedo ocupar un ligante modificado, pero no sé realmente cuánto mejor es uno respecto de uno tradicional. ¿Okay? Y por último, nuevamente dejarles la invitación a visitar la página web del Comité de Asfaltos, donde se anda bastante en estos temas y otros conceptos técnicos relacionados al desempeño de ligantes. También se habla bastante sobre las tablas que ya mencioné del manual de carreteras y que quizás no andamos tanto en esta presentación, como así también diarios y mezclas asfálticas, ¿cierto? Y el último también, como ya les comentaba, está disponible el mapa PG con los grados basados en estaciones climáticas de Chile para que lo puedan revisar también ahí y poder ahí embeberse un poquito más de esta información que es súper buena, es súper relevante. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Excelente, súper claro y práctico. Que yo creo que también se complementa muy bien con lo que presentó Andrés. Yo creo que
es muy importante, digamos, que ver, digamos, todo lo que hay de la teoría, de toda la ciencia, pero también es importante verlo en la realidad, qué es lo que sucede. Así que felicitaciones, muy buena exposición, Francisco, muy claro. Así que vamos a pasar ahora a la ronda de consultas, ¿ya? La primera consulta es para Andrés y dice, el sistema PG inicial consideró mayormente ligantes convencionales para su desarrollo e implementación, mientras que el ensayo MSCR vino a complementar el sistema para dar una mejor respuesta ante el uso de ligantes modificados con polímeros. ¿Cuál es su opinión respecto al uso del sistema PG inicial con ligantes modificados? Vale. Bien, pues como lo comentamos, eh, cuando se empezó a desarrollar el sistema SuperPAVE y pues el graduaje por desempeño PG, el uso o la existencia de ligantes asfálticos modificados no es que no existiera, pero era prácticamente nulo, es decir, no tenía una aplicación práctica muy bien establecida. Y por lo tanto, este tipo de parámetros como son, por ejemplo, la recuperación elástica, también como lo explicó Francisco, no eran un término bastante relevante, sino lo que se quería establecer más o lo que se quería preestablecer eran las temperaturas en las cuales yo podía utilizar un ligante asfáltico dependiendo de la zona en donde me encontrase, ¿verdad? Que todos hablaran, es como tal como un intento para que todo el mundo pudiera comunicar, o sea, para que todo el mundo dentro de Estados Unidos, la redundancia, pues, o como la lógica aquí, todo el mundo pudiera, independientemente de estar en Wisconsin o estar en la Florida, en principio, poder utilizar el mismo, que se pudiese comparar o se pudiesen comparar los distintos ligantes asfálticos mediante las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Ahora bien, si nosotros queremos caracterizar un asfalto o un ligante modificado con una graduación PG tradicional, por decirlo así, sí, es posible, como pues lo mostró Francisco Real, es posible y simplemente que también, como lo hablamos, es simplemente la clasificación MSCR o PG-MSCR simplemente es un plus que nos permite también eh, establecer que los parámetros de recuperación elástica también son importantes y específicamente no veo o sea, es decir, no veo que si tenemos un ligante asfáltico modificado y lo queremos, si ya contamos con una clasificación eh, eh, con una clasificación que nos permite establecer las temperaturas altas, las temperaturas bajas o las temperaturas a las cuales lo puedo utilizar y adicionalmente la elasticidad del material o la respuesta elástica al material, no veo por qué utilizaríamos la PG tradicional. Y así eso creo que justamente como el debate que existe aquí, ¿no? Porque siempre se habla como de la PG tradicional versus la PG MSCR, como si fueran dos cosas diferentes, pero realmente no son dos cosas diferentes, son complementarias. Y así como Rogelio, usted lo comentaba hace un rato, justamente la idea es que vayamos evolucionando y justamente nos adaptemos a los cambios que hay. Y no es que el PG tradicional y el PG MSCR sean distintos, ¿no? Son básicamente la misma cosa, simplemente es una actualización, es un complemento. Así que Súper, lo veo súper por ese claro. lado. Uh-huh. Suman. Sí. Una consulta para Francisco. Para temperaturas bajas, en Chile se ha autorizado el ensayo FRAS, con rango de temperaturas del orden de -6 a -3 grados Celsius, mientras que para el mismo ligante, el rango de temperaturas con sistema PG, BBR, está del orden de -22 a -24 grados Celsius. ¿Puede comentar el porqué de esta diferencia? Ok, por el rango de temperaturas que se menciona, muy probablemente se refiere a un ligante sin modificar. Por ejemplo, sería un ligante CA24.
La diferencia tiene varios motivos. Principalmente está asociado con la metodología, cómo se realizan los ensayos. Como bien sabemos, en el caso del ensayo FRAS, son unas plaquitas de acero que a baja temperatura vamos haciendo varios ciclos de flexión, donde vamos generando una deformación más o menos alta en esta película de asfalto, mientras que en el ensayo de BR son condiciones bastante distintas de ensayo en el sentido de la geometría de la viga que se utiliza, la viga de asfalto que se utiliza para hacer el ensayo, el nivel de deformaciones que yo estoy logrando en la muestra, porque a diferencia también de FRAS, esto no es un ensayo hasta la rotura. Lo que yo estoy haciendo con el equipo BR y particularmente con PG en general es que yo evalúo propiedades fundamentales de los materiales. O sea, estoy viendo coeficientes de relajación, estoy midiendo deflexiones y estoy midiendo rigidez. ¿Ya? El ensayo FRAS, si bien da bastantes luces respecto a la fragilidad de un ligante a bajas temperaturas, hay que considerar que es un ensayo de tipo más empírico. Así que hoy por hoy yo diría que no hay una buena correlación entre ambos parámetros, porque ya vemos que existe una diferencia en las temperaturas que se informan, por una parte por la metodología del ensayo, por el tipo de deformación que yo estoy aplicando en las muestras, y también por el hecho que para el ensayo FRAS normalmente se hace sobre una muestra en condición original, es decir, sin ningún tipo de envejecimiento. Mientras que el ensayo en BBR, a baja temperatura, lo que yo hago es simulo el envejecimiento de construcción, simulo el envejecimiento a largo plazo y luego hago el ensayo, que es la condición a mí en la que me interesaría principalmente hacer esta medición. Así que en ese sentido, personalmente me parece es un buen indicador el ensayo FRAS, pero siento que ya estamos a bastantes pasos más adelante en términos de la técnica y de la tecnología, y podamos predecir comportamiento o desempeño del pavimento con el ensayo que hacemos a temperaturas bajas en el equipo VR. Bueno, y otro punto relevante también que está asociado con los ensayos sí mismos y cómo se realizan, tienen que ver con la repetibilidad y la reproducibilidad. Que en sí mismo el ensayo en BBR, si yo lo hago aquí en Chile, si yo lo hago en Estados Unidos y donde sea en el mundo, tengo que obtener resultados prácticamente idénticos, donde sea que lo mida. ¿Ya? Con el ensayo frase es un poquito más amplio el espectro, el rango que me permite para determinar las temperaturas, así que en ese sentido tiene hartas ventajas pasar a la especificación PG. Gracias, Francisco. Consulta nuevamente para Andrés. El ensayo de curva maestra a través de barrido de frecuencia en DCR, el plato PP04, se puede utilizar para determinar la temperatura baja PG. Entre paréntesis dice, con muestra acondicionada RTFO y PAP. ¿Cómo se correlaciona con el ensayo en BBR? ¿Cuál es su opinión sobre clasificar el ligante a través de este método? Perfecto, gracias. Bueno, lo primero es que la aproximación que se hace mediante el DSR para poder simular o para poder comparar con los resultados que se dan en BBR a bajas temperaturas, por el momento no tiene una certificación, o sea, no tiene una validez legal o de estándar, es decir, no es un estándar que se encuentre implementado de manera internacional o de forma internacional. Es lo que se considera normalmente como un draft. Está en draft, está en proceso de ser validado. Es decir, entonces, eso es lo primero lo que quería comentar. O sea, no, en la actualidad, en este momento, no reemplaza el ensayo que se realiza con un BBR, sino que se encuentra en el proceso de ser una alternativa A o se presenta como una alternativa A. Bien, ¿cómo se relacionan estas dos medidas? Bien, fundamentalmente en los ensayos de BBR nosotros tenemos o medimos la rigidez y en función del tiempo. Y esto nos da, pues obviamente, en escala logarítmica, nos da una especie de perfil
curvo, de perfil curvo, o de perfil descendiente, y cuando nosotros realizamos medidas reológicas de esfuerzo cortante, nosotros también podemos obtener o podemos correlacionar o deconvolucionar el módulo de cizalladura complejo de medidas oscilatorias, como se pueden hacer con o sea, como se realizan mediante medidas oscilatorias. Podemos hacer la interconversión de las medidas oscilatorias a unidades de tiempo, y de esa manera podemos obtener un módulo de relajación de corte, ¿no? Un GT. Entonces pasamos de tener un módulo de cizalladura en función de una oscilación a un módulo de cizalladura en función del tiempo. Si nosotros ponemos o graficamos este módulo de cizalladura en función del tiempo, este módulo de relajación de corte en función del tiempo, con respecto al tiempo, en una escala logarítmica, vamos a obtener una forma o vamos a tener una función análoga a lo que se obtiene con el BBR. ¿Sí? A esos perfiles de relajación, de dureza y de módulo de relajación de corte. Entonces, así es como se correlacionan y así fue como se pensó para poder realizar esta interconversión o para poder tener unos resultados análogos a lo que se obtiene BBR utilizando un DSR PP0, un DSR utilizando un plato de 4 milímetros. ¿Por qué se utiliza un plato de 4 milímetros y no de 8 milímetros o de 25 milímetros? Pues justamente porque como se trata de un instrumento que realiza un torque, que realiza un corte, que realiza un esfuerzo cortante, cuando los asfaltos, los ligantes se encuentran a temperaturas bajas, se comportan como un sólido elástico. Y justamente a bajas temperaturas, el torque que vamos a tener que utilizar para poder realizar la deformación de una manera oscilatoria va a ser muy alto. Va a ser muy alto. Vamos a llegar a los límites del equipo, por así decirlo. Pero si utilizamos una geometría o un diámetro muchísimo más pequeño, pues obviamente este torque va a disminuir y va a poder ser medido. A comparación de si utilizamos un plato de 25 milímetros, obviamente va a haber una mayor cantidad de muestra, la distancia va a ser muchísimo más grande, el diámetro va a ser muchísimo más grande y por lo tanto el torque va a ser mayor. Entonces, este tipo de ensayos se realizan por eso con un plato de 4 milímetros en vez de un plato de 25, un plato de 8 milímetros. Y esta interconversión del módulo de cizalladura del módulo de cizalladura a módulo de relajación, es decir, de una forma oscilante a una dependencia con el tiempo, nos permite obtener una curva o una función de relajación análoga a la del BBR. Entonces, por eso es que podemos compararlo en función del tiempo, ambos ensayos a función del tiempo. ¿Cuál es mi opinión al final? Se obtienen resultados bastante cercanos, bastante cercanos. Sin embargo, como lo dije, hay que tratar con cuidado estas aproximaciones que se hace del DSR al BBR, ya que se tiene que considerar que hasta ahora es un draft, ¿no? Estos son métodos que son drafts y se presentan grandes desviaciones para algunos materiales que presentan una modificación alta. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y para el cálculo de la curva maestra, también hay que tener en cuenta que se utilizan temperaturas más 10, más 20 de la temperatura inferior del grado de desempeño PG. Obviamente, si tenemos más puntos, resultados,
si realizamos los análisis, los barridos de frecuencia a muchas más temperaturas, o tenemos más puntos para realizar la curva maestra, pues esta aproximación será muchísimo mejor. Entonces eso también varía. Entonces mi recomendación es que si se requiere realizar esta aproximación, al menos se deben contar con un set de barridos de frecuencia a mínimo 3 temperaturas y con una calibración de motor del DSR bastante reciente y medir las frecuencias, medir a muy bajas frecuencias y a muy bajas deformaciones. Entonces, eso es esa es la respuesta que tengo y mi opinión. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Pregunta para Francisco. Dice, ¿con qué parámetros o ensayos podemos considerar los efectos de los rayos UV? Acá en Chile tenemos bastante problemática con ese tema. Esta es una súper buena pregunta de analizar. Si bien de forma indirecta el sistema de clasificación PG toma en cuenta este parámetro, en el sentido de que cuando yo hago los cálculos de las temperaturas toma en consideración la ubicación geográfica, latitud, longitud, donde yo estoy ubicado. Eso es una sola variable, ¿ya? Así que por lo pronto no diría que hay una solución definitiva al respecto. Sí sé que hay bastantes estudios respecto a analizar efectos de rayos UV en películas del gas de asfalto, pero así propiamente tal, lo más cercano que tenemos a la consideración de rayos UV es por una parte a través del mismo sistema de selección de temperatura por mapa climático, y lo que se puede hacer también en los envejecimientos a largo plazo en el caso de PAV, De PAP. que es cuando tengo, claro, condiciones de temperatura más extremas. Estamos hablando de sobre 70 grados Celsius. Ahí la metodología del ensayo lo que me dice es que, bueno, en vez de hacer el acondicionamiento en pava a 20 horas a 100 grados Celsius, puedo hacerlo a 110, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un proyecto que quizás tenga potencial de tener una exposición alta a rayos UV, yo podría hacer la solicitud, decir, bueno, yo no quiero el ensayo del acondicionamiento pava a 100 grados, sino lo quiero a 110, por ejemplo. Perfecto. Vale, Francisco, gracias. Consulta para Andrés. ¿Existe algún tipo de ligante que sirva para realizar pavimentos flexibles que no sea derivado del petróleo? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque bueno, primero que todo, eh, am, existen ya bastantes esfuerzos por realizar o por desarrollar ligantes asfálticos a partir de diferentes fuentes de materia orgánica. ¿No? No solo pues a partir de el petróleo, sino por ejemplo de residuos orgánicos como pueden ser por ejemplo cáscaras de algunos frutos, semillas de algunos frutos, etcétera. Entonces, pues bueno, primero es que se está evaluando justamente las metodologías necesarias y cuáles son las condiciones necesarias para poder obtener ligantes asfálticos o poder obtener materiales bituminosos a partir de estas biomasas, a partir de, por ejemplo, de biomasa, ¿no? Biomasa. Así que, si bien lo que tengo de conocimiento, sí se están realizando se está realizando mucha investigación en esta dirección, pero su implementación y su comercialización, por lo tanto, y su uso práctico y amplio, creo que todavía se encuentra bastante lejos de una aplicación práctica, una aplicación ya masiva, por decirlo así. Sin embargo, Ujú. existen ya muchísimos reportes sobre la producción a escala laboratorio o a escala no comercial o a escala no industrial, pero ya una escala de proceso, ya proceso de escalado por encima del laboratorio, ya de semiplanta, en la producción de materiales bituminosos modificados y no modificados a partir de biomasa.
sí, existen. Exacto. Ok, Gracias. gracias. Consulta para Francisco. Más que, primero viene una afirmación y después viene la consulta, Francisco. JNR DIF menor a 75% no aplica para ligantes tipo E de acuerdo con última versión de especificaciones PG con MSSR en ASHTO. ¿Puede comentar al respecto? Sí, primero que todo comentar brevemente de qué se trata este requisito. El JNRDIF, como bien dice el nombre, es la diferencia porcentual entre la deformación no recuperable a 3,2 kilopascales respecto a los ciclos que se hacen a 0,1. Que lo que busca este ensayo es reducir o mitigar el riesgo de tener ligantes asfálticos que sean muy susceptibles a los cambios de tensiones. Esto pensando en pavimento. ¿Ok? Ese es el objetivo primero de utilizar o de requerir un JNR-DIF menor a 75%. ¿Qué ocurre con los cambios de tensiones? Que tenemos una removilización de la estructura de polímeros dentro del ligante asfáltico, lo que hace que precisamente cambie o que sea un tipo de fluido viscoelástico, por lo que en el caso de tráfico extremo, como bien se menciona en el caso de la especificación actual de la ASHTO, ¿por qué se elimina este requisito? Tiene que ver por los órdenes de magnitud en los que se manejan estos resultados. O sea, estamos hablando de formaciones extremadamente bajas. Entonces basta que incluso por la sensibilidad misma del equipo, pueda que estas diferencias que usualmente puedo yo estar acostumbrado a ver 40%, 60% en el valor de JNRI, pero cuando estoy en el escenario de ligantes altamente modificados o de formaciones muy, muy bajas, podría medir fácilmente 200% en la diferencia. Pero precisamente porque la sensibilidad, estoy en un rango de formaciones tan bajito que una décima en el valor hace Es que se me mucho. dispare comparativamente. Sí. Ok, gracias, Francisco. Consulta para Andrés, más o menos asociado al mismo concepto. Dice, si el JNR-DIF es mayor a 75%, ¿cómo interpreto este valor? Bien. Bueno, está pues, relacionado justamente con lo que acaba de responder Ese, Francisco. ese. Y es que, pues, justamente tenemos, como para la mayoría de los estándares de asfaltos y de los materiales bituminosos, simplemente tenemos criterio falla o criterio pasa o aprueba. Y justamente si nuestro JNR DIF se encuentra por encima del 75%, en principio, también habría que obviamente correlacionarlo con el porcentaje de recuperación que nos hablaba Francisco. Si nos encontramos por encima de la curva, de esa curva que se construye de elasticidad, podemos decir entonces que el material cumple con lo establecido en la para el test MSCR, y por lo tanto es un material que se encuentra homogéneamente modificado con una mezcla polimérica, es decir, presenta una recuperación, una muy buena recuperación elástica, pero per se solo el dato de JNR-DIF no nos dice nada si no lo correlacionamos con el porcentaje de recuperación. Por eso es tan importante relacionar el porcentaje de recuperación, que es cuánto se recuperó, cuánta deformación se recuperó luego de un ciclo de deformación, luego de un ciclo de deformación, y cuánto no se regeneró. Obviamente son conceptos que son complementarios, pero justamente es necesario ver la relación que hay del JNR-DIF con el promedio del porcentaje de recuperación también a ese nivel de carga de 3,2 kilopascales. Entonces, yo justamente
correlacionaría, o sea, haría el cálculo también de cuánto es el porcentaje de recuperación ponderado después de los ciclos, y simplemente esto ya me va a dar una mayor claridad sobre si mi material presenta una muy buena respuesta elástica a una deformación o no. Pero per se solo ese dato no me dice mucho. Gracias. Gracias, Andrés. Ya nos queda poco, vamos a ir con las últimas consultas, las consultas que han llegado y no se pueden responder, digamos, ahora en la presentación, van a ser respondidas, digamos, a través de mail. Y si alguien tiene más consultas también, por favor, la puede hacer llegar a través de la página del comité. Consulta para Francisco. Entendiendo, y aquí se refiere a un cemento asfáltico 60-80 modificado con polímero, dice, en base a la metodología expuesta y a la experiencia, ¿lo consideramos como un ligante modificado o un ligante altamente modificado? Buena pregunta. Mm. En el contexto de PG, Sí. como ya lo comentamos en una de las láminas, de todas maneras va a ser considerado un asfalto modificado, por lo que vimos en términos de los saltos de grado PG, ¿cierto? De mi ligante base, si tengo un salto en la temperatura alta o tengo dos saltos en la temperatura alta, eso ya se considera que es un ligante que ya está modificado. En mi experiencia, yo diría que 2 grados o 2 ajustes de temperatura a partir del ligante base que yo estoy utilizando, las materias primas que yo estoy utilizando, yo diría que es un asfalto altamente modificado. 2 ajustes. O sea, en el caso, por ejemplo, en el ejemplo que mostré, si yo tuviera un ligante base 64-22, y si eso yo lo modifico y tengo un ligante 70-28 o un 76-28, eso yo sí diría que es un asfalto altamente modificado. Ya. Muchas gracias, Francisco. Y estamos, última consulta para Andrés. Dice, todo lo mostrado se ha relacionado con los tránsitos en autopistas. Quisiera saber su relación y aplicación para las áreas de movimiento de aviones en aeropuertos. Vale. Según lo que tengo entendido, bien, la mayoría de el desarrollo de los materiales asfálticos modificados se desarrolló justamente para su aplicación en aeropuertos, al hecho de que los aviones cuando aterrizan generan un impacto bastante, un impacto bastante fuerte cuando hacen contacto con la pista, y justamente se necesitaba o se dio la necesidad de poder desarrollar materiales que reaccionaran de una forma elástica a dichos impactos, que pues no convencionalmente no vemos tan comúnmente, o no vemos tan común estas cargas súbitas de tan alta magnitud, no las vemos tan frecuentemente en una vía, o no durante un periodo de tiempo pues prolongado o varias veces al día, ¿no? Entonces, lo que tengo entendido es que para la parte aeronáutica, bueno, para la parte aérea, perdón, se utilizan muchísimo, para las pistas de aterrizaje se utilizan muchísimo asfaltos y ligantes modificados, altamente modificados para tráfico pesado. Pues obviamente eso ya depende si es una pista aérea de tráfico, de tráfico comercial, por ejemplo, como empresas como FedEx, DHL, que pueden tener un tráfico o una ocupación diaria bastante importante, pero según lo que yo tengo entendido y los criterios, es que los criterios PG de desempeño y pues obviamente las actualizaciones que se hacen con MSCR también son válidas para este tipo de pistas y para este tipo de senderos, de vías. Sin embargo, pues
eso supondría yo, o al menos aquí en Europa se considera así, que también está dispuesto por las entidades nacionales. Por las entidades nacionales que justamente deciden adoptar algunos estándares internacionales para este tipo de vías y utilizar materiales o formulaciones de materiales que son utilizadas generalmente en otras partes del mundo también. Pero eso es lo que tengo entendido para este tipo de vías. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y vamos a hacer la última consulta, en este caso para Francisco. Dice, cuando se requiere precisión en base a la repetibilidad, ¿en cuánto pueden variar los resultados para considerarlo aceptables dentro de la medición? ¿Y cuántas muestras o mediciones es necesario realizar en un ensayo? Sí, respecto a criterios de repetibilidad, va a depender del tipo de ensayo que esté realizando. Si son metodologías y equipos de alta precisión, usualmente en un ensayo normal yo hago una muestra. ¿Ya? No así, por ejemplo, en otro tipo de ensayos que tienen una mayor variabilidad y el reconocimiento de esto me pide que haga 2, 3, 4 lecturas en algunos casos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido va asociado el número de muestras con la variabilidad inherente del ensayo, para el caso de la repetibilidad. En cuánto pueden variar, nuevamente también está relacionado con cuánto influye en el resultado del operador ¿Ya? y también la precisión de los equipos. Así que eso va a variar ensayo a ensayo, el criterio de repetibilidad y o reproducibilidad. No hay un parámetro exacto, fijo para todos los ensayos que diga 5% de variación en uno respecto a otro, sino que se evalúan con ensayos interlaboratorios, con distintos tipos de materiales. Tú vas viendo más o menos cuáles son las variabilidades que tienes, y si tú tienes distintos ensayos que buscan medir el mismo parámetro, usualmente lo que uno hace es decantar o seleccionar aquellos que tienen la menor variabilidad, que son más confiables. Perfecto. Bueno, estamos llegando a la hora, estimados, estimadas. Agradecer nuevamente las excelentes presentaciones de Andrés, Francisco, y agradecer la asistencia de más de 100 personas que han participado de este webinar. Creo que atrajo el tema, creo que algo interesante, algo nuevo para muchos, y agradecerle a toda la participación. Las consultas que no han sido respondidas se las vamos a hacer llegar, digamos, a los que dejaron sus mails, digamos, se las vamos a hacer llegar a los exponentes para que las puedan responder. Y si hubiese alguna otra consulta, como habíamos mencionado, ¿cierto?, a través de la página del comité podemos comunicarnos, ¿cierto?, y damos respuesta a las posibles consultas que hayan quedado en el tintero. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo webinar. Que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche para Andrés en este caso. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día. Chao, chao.